Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo webinario organizado por el Ayn Rand Center de América Latina. Mi nombre es María Martí, soy presidente del Ayn Rand Center y nos acompañan aquí Roberta Contín, directora del Ayn Rand Center Brasil, Alba Orellana, parte también de mi equipo en el Ayn Rand Center Latinoamérica. Así gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes aquí por mostrar interés en cuál es la situación actual en Venezuela. Nos acompaña hoy para hablar justamente de este tema nuestra amiga, que también colaboradora del Ayn Rand Center, ha dictado muchos cursos para nosotros, Andrea Rondón, que es doctora en Derecho, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad. También es directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela. Así que bienvenida, Andrea, ¿estás por aquí? Sí, Ah, me ven. te vemos bien. ¿Cómo estás, Andrea? Todo bien, dentro de lo que cabe, dentro de las circunstancias, país, el contexto. Gracias por la invitación y siempre gracias por mostrar interés en el caso de Venezuela, que, bueno, es un problema ya constante, crónico, de hace 25 años. No, gracias por acompañarnos. Vos sabés que dentro del Ayn Rand Center lo que tratamos es promover buenas ideas y una buena filosofía, pensando un poco que los cambios en los países de América Latina van a venir de adentro, ¿no? De los cambios intelectuales y filosóficos que se hagan en los habitantes de los países de América Latina. Y vemos que América Latina, obviamente Venezuela está en una peor situación que Argentina o que Chile, digamos, pero en definitiva todos tenemos un poco el sello de una filosofía bastante colectivista, bastante socialista, y lo que se ven en las consecuencias políticas y económicas, ¿no? Pero bueno, obviamente Venezuela, tanto como Cuba, podemos decir que son los países que están en una situación más crítica en este momento. Y antes de hacerte alguna pregunta, nos gustaría que vos, digamos que conocés la situación de adentro, para aquellos que no saben, Andrea vive en Venezuela y es de las personas que han dicho voy a lucharla desde aquí adentro, así que es una especie de heroína. Que nos cuentes vos lo que nos quieras contar desde las elecciones que fueron en julio hasta ahora, cómo se vive en Venezuela, qué es lo que está pasando, que nos hagas como un reporte noticiero un poco. Todos van a tener posibilidades también de conversar con Andrea, de hacer sus preguntas un poquito más hacia el final de este evento que lo consideramos que va más o menos a durar una hora. Así que Andrea, te dejo la palabra al que nos cuentes un poco cuál es la situación actual. Sí, bueno, es- les recuerdo que se trata de unas elecciones que fueron adelantadas. Aquí en Venezuela la tradición es que se realicen las elecciones en diciembre de cada 5 años y la toma de posesión es en enero del año siguiente. Aquí las elecciones se hicieron el 28 de julio, con todos los vicios que se comentaron. No dejaron participar inscribirse a María Corina Machado, que es la cara más visible de la oposición. Luego, pues su equipo designa a través de la coalición que se llama La Unidad, que reúne a varios partidos políticos de oposición, pues llegaron a un acuerdo de nombrar a Corina Lloris, una académica. Tampoco la dejaron registrarse por el sistema. No es que un impedimento físico, ni violencia, ni nada, pero utilizaron el sistema para evitar que se inscribiera y se registrara, y dejaron a muy pocos inscribirse. Y casualmente uno de esos pocos es Edmundo González, que resultó electo este 28 de junio. Por temas de estrategia, bueno, se logró nuevamente un consenso de la unidad de que este fuera el candidato, que fuera, que hubiese como una transferencia de popularidad, si quieren ver de algún modo, del equipo de María Corina a esta persona, que es conocido, tiene una carrera diplomática, pero no es un político de trayectoria, sino que es algo así como un free rider, si lo quieren ver de algún modo, ¿no? Pero él es que, bueno, por estrategia electoral, si que quería seguir la ruta electoral, pues era la opción a seguir, porque
Los otros que lograron inscribirse, pues no gozarían de la confianza del votante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que estos son 25 años, son 25 años de múltiples intentos de elecciones, múltiples candidatos, campañas, etcétera, etcétera, y no hemos logrado, no quiero decir no hemos logrado nada, pero no hemos logrado la salida o no hemos logrado restablecer la democracia. Vamos a decirlo de este modo, ¿no? Bueno, entonces, si esto es así como se los planteo, tenemos hasta el 10 de enero de 2025, es una fecha importantísima para Venezuela, porque es la toma de posesión del presidente electo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué presidente electo? Pues el que respalda las actas, y el tema de las actas lo podemos hablar más adelante, es un esfuerzo de la sociedad civil organizada, de testigos de mesa, de miembros de mesa, que se pudo digitalizar casi un 100% de las actas en donde se refleja la votación de cada mesa, de cada colegio, de cada mesa, de cada centro electoral, o el gobierno señala que es el electo, que sería Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, tenemos una situación, estamos como en un limbo de aquí hasta el 10 de enero. Los primeros días, inmediatamente después de las elecciones, ustedes habrán visto las noticias, hubo persecuciones, actos de violencia contra los miembros de Vente, aliados de Vente, el abogado, el asesor jurídico de Vente, el asesor en materia de seguridad de Vente. O sea, ha sido una situación muy difícil por detenidos o resguardados, porque la situación no ha pasado. Y claro, eso ocurrió los primeros días. Los siguientes días ya nos encontramos ya un poco más de 2 meses después de las elecciones, eh, bueno, más incluso, más de 2 meses, y hay una aparente normalidad. Digo aparente porque, bueno, todos vamos a clases, voy a dar clases, voy al trabajo, yo sigo con mi rutina, la mayoría sigue con su rutina, pero sabemos que no hay una rutina, sabemos que, por ejemplo, el cuerpo diplomático de Argentina se le pidió salir del país, y ese cuerpo diplomático que tenía protegido a 6 personas, le pidió a la embajada de Brasil que la siguiera protegiendo. Entonces, seguimos pendientes de esas 6 personas, 6 amigos, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y de aquí al 10 de enero tal vez podemos tener cierto descanso. Por eso es que Nicolás Maduro adelantó las Navidades. Aquí las Navidades oficialmente empezaron en octubre. Como una especie de distráiganse con las Navidades, ciertamente, y tal vez ya cercanos a enero es que va a empezar otra vez tal vez esta dinámica que les estoy contando inmediatamente después de las elecciones, ¿no? Pueden apretar un poquito más el, el seguimiento, sí, las detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de momento, eh, estamos como en una normalidad muy aparente. En algún momento casi estábamos aislados de la información porque se tumbaron algunas señales. Por ejemplo, Twitter era de difícil acceso. Aquí, por ejemplo, tienes que tener un VPN para poder ver ciertas noticias. Y eso puede seguir ocurriendo de aquí a enero. Sí, es terrible. Andrea, hay un tema que por ahí está bueno explicarlo para, yo mismo todavía no termino de entenderlo bien, por ahí la gente lo ha entendido ya mejor, pero el tema cuando hablas de las actas, ¿no? Porque terminan las elecciones, claramente todo el mundo sale a festejar pensando que, bueno, Maduro está afuera, que el mundo ha ganado.
Y sale Maduro rápidamente a decir que ganó con el más del 51% de los votos, diciendo que el mundo había sacado un 44%, algo por el estilo, y después, obviamente, la contra dice, bueno, que no, ganamos con él, creo que, si no me equivoco, con más del 70% de los votos. ¿Cómo es este proceso cuando decís que todo esté digitalizado, que tienen las pruebas de los votos? Contanos un poquito cómo es eso y cómo si teniendo las pruebas aún así, ¿por qué, digamos, por qué eso no es suficiente como para decir fuera Maduro, digamos? Eh, Aquí el sistema electoral cambió radicalmente. Desde él, bueno, hay expertos en materia electoral, surgieron think tanks y ONGs expertas en materia electoral, pero aquí el sistema del voto cambió radicalmente porque ya no era el simple voto manual, el voto es electrónico, las tarjetas, los tarjetones, ya no es que se vota como se votaba antes con lápiz, o sea, manualmente realmente, el tarjetón es electrónico y desde los primeros años, háblese 2004 y las primeras elecciones, 2004, 2007, se venían denunciando irregularidades en el sistema de votación. No solamente porque se ponía mucho en duda sobre la imparcialidad del árbitro electoral, el CNE, que es el que organiza las elecciones, ¿no? Que eso también fue alterado, el sistema de elección y designación de los directores del CNE, que es el árbitro electoral. También cambió radicalmente la forma de votar, que como se les señalé, y desde muy temprano se señalaba fraudes difíciles de probar, fraudes porque el conteo no era manual, el conteo era electrónico y siempre se tuvo dudas sobre la empresa privada que proveía estos sistemas, las máquinas, los tarjetones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, razón por la cual muchos no creemos, y me incluyo a pesar de que yo he votado, no creemos que la salida sea electoral. Porque si todas las instituciones están secuestradas, eh, no puedes ir en contra de eso. Pues, es una forma de legitimar también como que la trampa, ¿no? Pero yo lo hice en particular porque lo consideré como un paso más dentro de un plan mucho más grande que va mucho más allá del voto, ¿no? Entonces, con lo que te estoy diciendo es que el voto realmente llegó a perder mucha importancia aquí en el país. O sea, no hay forma de garantizar el voto, tan sencillo como es. Y la gran mayoría también estaba claro que que se iban que iban a desconocerse los resultados, que efectivamente ocurrió. La gran pregunta era, ¿qué va a hacer el equipo de María Corina Machado y todo lo que se considera como la unidad para proteger el voto, proteger los resultados, que es lo que ella dice, aquí venimos a cobrar, es hasta el final? O sea, son eslogans que funcionan en el discurso electoral porque es política al fin y al cabo, pero hay un trasfondo detrás hay un trasfondo cuando ella dice venimos a cobrar. Bueno, es una forma de garantizar, de decir que vamos a garantizar a toda costa los resultados. eh, es hasta el final, porque si es ir a instancias internacionales, es acudir a instancias internacionales, porque ya aquí las instancias nacionales, tribunales y otros organismos, pues ya no son confiables, no son transparentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre como un año antes de las elecciones? El equipo de la unidad y principalmente el partido de María Corina preparan a los que van a ser miembros de mesa, preparan a los testigos, preparan en el sentido no influir en su voto, no influir en su decisión, no, preparan en el sentido de eh, garantizar la transparencia del proceso, garantizar que no haya manipulación del material electoral, garantizar que si ven algún acto de violencia
o algún partido fuera de hora, fuera ya de la campaña electoral, tratando de influenciar en el voto, denunciarlo, enseñarle los mecanismos de denuncia, tratar de resguardar, por ejemplo, los votos, se van a ver reflejados en las actas. Y las actas, que es la prueba de por quién efectivamente se votó, hay que preservarlo. Escanéalo, mándalo al equipo sala situacional de la unidad. Las actas incluso son un documento público en el sentido de cuando luego que se vota, se cierran las mesas y luego, por ley, hay que hacer un conteo público. Tú podemos, presentes los miembros de mesa, presentes los testigos, y también yo, si yo voté en ese colegio, yo quiero ver que se cuente mi voto, quiero ver cómo termina mi mesa, yo sé dónde voté, pues voté en la mesa 7, yo quiero ver cómo cuentan los votos. Voto, cuando dicen contar papelito por papelito, es eso, o sea, ya incluso el conteo manual. Y eso al final, el conteo manual se va a reflejar en las actas, que las actas es el inventario, por así decirlo, es el conteo total de votos de cada mes. Por eso es que es tan importante resguardar esas actas, ¿no? Y esas actas, en primer lugar, las tiene el CNE, claro, como es árbitro el árbitro electoral. Pero Sí. esas actas también las tiene el presidente de la mesa, las tienen los miembros de mesa y las tiene cualquier testigo que haya querido ver esa auditoría después. ¿Esas actas las tienen que firmar todos los que están en la mesa necesariamente o no? Ok, Sí, el presidente de mesa y los que están asistiendo a esa auditoría, porque de hecho es una auditoría. claro. Se abre la caja en presencia de todo el mundo de que se vea que es la caja que se usó durante todo el día para depositar el voto y que no se ha manipulado de ningún modo y se empiezan a contar los papelitos y los votos. Tal persona tiene tanto, tal persona tiene tanto, tal persona tiene tanto. De modo que haya garantía de que efectivamente ese es el conteo. Y luego en las actas se evidencia cuánto tuvo cada candidato, ¿no? Entonces, el trabajo que se hizo por parte de la oposición es que se centralizara el acceso a estas actas. Es decir, como te dije, las actas al final la podía tener el presidente de mesa, los testigos, los miembros de mesa, y yo también como souvenir, así que quiero tener como un recuerdo de esta votación, yo también la podía tener. Pero la idea era que no estuviera descentralizada o atomizada la información, sino que pudiera tenerla alguien que al final dijera, ya va, con el 80% de las actas está tanto, así que no es correcto lo que tú estás diciendo. Es eso. Básicamente la idea de tener una prueba de las votaciones. Y Y tú de dices hecho, que llegaron a tener prácticamente, digamos, la evidencia de la mayor parte de las mesas en donde se votó. sí, sí. Y es algo inédito respecto de otros procesos electorales. Aquí sorprendieron tanto al oficialismo como a nosotros, los votantes, en la organización y en la sistematización y en el método para tener esa información casi que al mismo tiempo que estaba ocurriendo en las auditorías, casi que en menos de 24 horas ya tenían digitalizadas esas actas. Bueno, eso es un cambio que empezó a tener Venezuela, digamos, respecto a otras elecciones. Ahora, una vez que ustedes tienen toda esa evidencia y salen a mostrarla, digamos, ¿qué excusa tiene Maduro para decir, no, esto no es cierto? No hay excusas, lo que pasa es que yo siempre he pensado que regímenes de este corte no se van a detener a debatir contigo, sino simple y llanamente, estos son mis números y yo voy a lograr incluso hasta la certificación del máximo tribunal de la República. Acudieron a sus instituciones y por sentencia y sentencia de una de las salas, de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se avaló diciendo, nosotros tenemos las actas, no las vamos a mostrar e igual certificamos los resultados. Es así
de descarado. Y no estoy diciendo nada, no es una interpretación de Andrea, o sea, quien quisiera, tuviera curiosidad por leer la sentencia, se dará cuenta que no certificamos los resultados, hemos tenido a la vista las actas, aunque no las vamos a mostrar. Andrea, acá pregunta Pablo, que me parece, lo dejaste ahí picando y me parece que está bueno retomarlo. ¿Cuál sería la solución no electoral? ¿Hay alguna solución no electoral que vos apoyarías o te parece que es un proceso que tiene que continuar hasta que decaiga solo, digamos? No me quisiera comprometer diciendo cuál es la solución electoral, pero Ricardo Manuel Rojas, que también ha sido citado aquí, él tenía una línea de investigación, sobre todo a partir de años tan difíciles en Caracas o en Venezuela como 2014 por las manifestaciones. 2017 también fueron los años más difíciles y la comunidad internacional lo sabe y está reportado. Tiene un libro que se llama Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de origen democrático. Es un título más o menos largo, pero básicamente basado en las tesis de David Suro sobre desobediencia civil, te presentan distintas alternativas, ¿no? Aquí en Venezuela se han practicado varias alternativas. El uso del Bitcoin y no del Bolívar es una alternativa de resistencia no violenta. ¿Con eso vas a dinamitar el sistema financiero? No lo sé, no creo, ¿no? No vas a poner a temblar nuestro Banco Central, no vas a dinamitar el Banco Central con eso. Pero estás haciendo algo desde tus nichos, ¿no? Una forma de desobediencia civil, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, alternativas distintas al voto, yo estoy hablando incluso también, tal vez, de la desobediencia civil. No pagar los impuestos, por ejemplo, es un llamado, aunque por supuesto eso está tipificado como un delito en nuestra legislación. Pero te expones, tú ves hasta dónde llega tu riesgo, pero digamos, estoy hablando desde decisiones individuales. Claro. ¿Eso se va a traducir en algo, en un cambio político? No lo sé. En principio, no lo sé. Pero sí se va a traducir en un cambio inmediato dentro de tu forma de vida. ¿A qué me refiero con esto? No estás, sientes que no estás contribuyendo directamente con el régimen, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, aquí aquí te ponen muchas trabas para usar dólares, ¿ok? Entonces, bueno, una forma de desobediencia civil es yo me niego a pagar en bolívares. Punto. Yo me niego a usar una moneda envilecida por el régimen y yo no pago en bolívares. Que me restringo y tengo dificultades. Eso puede ocurrir, ciertamente, pero son decisiones individuales. Tal vez es a eso a lo que yo me refería cuando la solución no es la vía electoral, son otras. Claro, nuevamente alguien me va a preguntar, ¿y con eso vas a cambiar la situación política? Y yo te voy a decir, no lo sé. Pero si todos tenemos esa conciencia individual, si todos vamos al Valle de Galt, como recordando la rebelión de Atlas, si todos conscientes de nuestro valor y que estamos siendo explotados en una sociedad de expoliadores, nos vamos al Valle de Galt y así seas un músico y pases trabajo y no sepas hacer nada, pero te toca hacerlo. Bueno, es una solución moderna o una solución sacada de una novela o de los tratados de ciencias políticas de siglos XIX y XX, lo que estoy comentando. Es a eso, y es a eso lo que se refería Ricardo en ese libro, Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de origen democrático. Andrea, uno de los comentarios que hace mucha gente, digamos, con situaciones como la de Venezuela o de Cuba, que solamente estos regímenes van a caer cuando haya una intervención armada de algún otro país, en este caso, digamos, más que nada Estados Unidos.
¿Qué opinas de esta posición, negativo, positivo, y en cada caso, por qué, digamos? Eh, bueno, como tú bien señalas, eso siempre ha estado en el ambiente en países como Cuba, en Venezuela desde hace tiempo, pero yo en lo particular no creo en la intervención extranjera. Yo creo que la solución la tenemos que proveer nosotros mismos como venezolanos, como sociedad. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto que intervenciones extranjeras han fracasado porque no se ha logrado una, una verdadera integración, un verdadero despertar, no sé cómo lo quieras llamar, del país que estás yendo en su rescate? Porque al final esto es un tema, más allá de lo político, también es un tema cultural. Entonces, ¿de qué sirve intervenir del modo que sea si al final no están dadas las condiciones, y condiciones me estoy refiriendo si el país o sus individuos no están preparados para vivir en libertad? Exacto. Y yo creo que no hemos salido de esto porque básicamente todavía aquí muchos, aunque se afirmen opositores, no saben vivir en libertad. No sabemos vivir en libertad, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, de nada va a servir una intervención extranjera si el propio país o sus propios habitantes, hablando individualmente, porque es un tema de responsabilidad individual, no estamos preparados para vivir en libertad. O sea, yo no creo en eso. Y la mejor prueba es el siglo XX y muchas dictaduras de América Latina que también hubo intervención militar y hoy todavía siguen en regímenes no precisamente democráticos. Entonces, esa no es la alternativa, esa no es la solución. Te pregunto dos temas ahí. ¿Cómo están las fuerzas militares? Es decir, ¿hubo algún miembro de las fuerzas militares que se diera vuelta a Maduro o están completamente con él? Eh, no hubo un acompañamiento militar al resultado de las elecciones del 28 de julio, no hubo. Hubo poquita disidencia, pero en grados inferiores. También soldados rasos que viven el día a día y bueno, o sea, ya llega un punto en el que no puedo seguir viviendo en este barrio, en esta comunidad y salir con este uniforme. Eh, sí hubo cierta, no sé si, sí, que renunciaron y tienen sus pronunciamientos en redes, pero eso se quedó solamente allí. El alto mando militar todavía es afín con este régimen. Andrea, dijiste algo que para mí es muy importante, ¿no? Que es la sociedad misma tiene que estar preparada para abrazar las ideas de la libertad. Y es exactamente lo que comentó cuando lo entrevistamos a Orestes Lorenzo, el cubano que se escapó de Cuba, ante la misma pregunta, ¿no? Tiene que haber una intervención de afuera. Dice, aunque hubiera una intervención de afuera, el pueblo cubano hoy no está preparado para abrazar las ideas de la libertad. ¿Cómo se logra ese cambio y cuánto tiempo puede llegar a llevar? Porque obviamente es un cambio que individual de cada persona, de digerir las ideas y comprender por qué la libertad es el mejor camino. ¿Cómo se hace eso hoy en Venezuela? ¿Y qué opciones hay como para continuar trabajando con eso? Bueno, yo te diría que si hay algo que nos demostró este proceso, independientemente de cuál vaya a ser el resultado en enero, ojalá sea uno distinto al que hemos visto en otros años, es toda la preparación que tuvo la sociedad para lograr organizarse. ¿A qué me refiero con esto? Pusieron las mil y un obstáculos para este proceso electoral y aún así se logró por primera vez una prueba contundente de un fraude. Eh, Incluso un año antes, cuando se estaba haciendo, bueno, sí, cuando empezó la campaña electoral, no solamente hubo hostigamiento hacia María Corina y su equipo, sino a todo aquel que proveyó un servicio a María Corina. María Corina se iba a sentar a desayunar en un local cualquiera, no es que era un local politizado, ni no, un local cualquiera, estaba en el camino y por el solo hecho de prestarle servicio, de venderle el desayuno,
eran objeto de multas y sanciones por la administración tributaria. La gente no se amilanó, los comerciantes dijeron, yo lo volvería a hacer. Muchos ciudadanos ayudaron a pagar la multa porque nos parecía injusta. Entonces, el solo hecho de hacer de tener esos gestos que van más allá de la palabra gesto, a mí me parece que muestra madurez, que muestra que por fin hay un trabajo, que muestra de que el camino de la servidumbre tiene un retroceso, tiene un retorno, hay una posibilidad de retorno. Ahora, ¿qué tan masificado puede hacer eso? ¿Qué tan contundente puede hacer eso? No lo sé. Yo quiero tener la esperanza de que puede ocurrir como cuando cayó el muro de Berlín en 1989, que como que no estaba tan anticipado y ocurrió casi como que de la noche a la mañana, pero había condiciones previas. Yo quiero pensar que a lo mejor eso puede ocurrir en Venezuela. Bueno, es que como en realidad nunca tenés la garantía, ¿no? Pues mismo en Argentina, que es un país que, digamos, viene de un sistema un poquito más democrático, real, que en Venezuela, a veces también la duda, por ejemplo, con Milei ahora es cuánto la gente lo votó porque empezó a comprender que las ideas de la libertad son el mejor camino, o si realmente fue un voto en contra del gobierno anterior, ¿no? Entonces, la próxima es cómo va a votar la gente, si va a continuar por este camino, si va a dar marcha para atrás. Entonces, capaz que el primer paso es votar en contra de, pero en el proceso es cómo continuar educando a los venezolanos para que se den cuenta que no es salir Maduro y vuelvo a votar por colectivismo y socialismo, ¿no? Y en ese sentido, las organizaciones de Venezuela están haciendo su trabajo, digamos, de educación para que la gente comprenda un poco más estas ideas. Yo pienso que sí, ¿Qué se puede y qué se puede hacer, digamos? a mí me gustaría decir que seamos más agresivos en el trabajo, pero es que incluso, por ejemplo, hay hasta proyectos de ley que atentan contra la existencia de organizaciones como se dice. Se dice que este año está cumpliendo 40 años, ¿no? Entonces, podemos ser más agresivos aún a costa de la propia existencia de organizaciones así, no lo sé, ¿no? Yo incluso hoy en día, creo que y se los comentaba un poco antes de iniciar esta charla, yo incluso este año bajé mi activismo. Eso no significa que me quedé en mi casa, voy a trabajar, soy abogado además, a trabajar en este contexto, con estas leyes, y regreso a mi casa y como que no pasara nada, alienada, ¿no? Como un mundo feliz de Adolf Huxley, ¿no? Pero también uno tiene que ser estratégico en lograr proteger su integridad física, moral, espiritual, anímica, etc. Es no dejar de hacer el trabajo, Ujú. tan solo que habrá épocas, y esta es una, en donde ese trabajo no puede ser tan agresivo y tan evidente. Y es tener la madurez, y tal vez es muy difícil, tal vez los que me están escuchando puedan cuestionar esto que estoy diciendo, pero tener la madurez que hay momentos en donde vas a tener que replegarte un poco y habrá momentos en donde sí, este es el momento para salir, gritar a los cuatro vientos y hacer algo. Entonces, es no dejar el trabajo, pero toca hacer un trabajo de un modo más estratégico y tal vez más... Elegir estratégicamente los momentos de dar batalla, digamos. Exacto, sí. Andrea, tengo una pregunta más y después voy a dejar participar un poco acá la gente. Sé que tenemos también algunos compatriotas tuyos de Venezuela que están aquí en el webinario, así que también si quieren contar un poco su experiencia, si quieren hacer algún comentario, me encantaría que participaran. Desde nuestros países, digamos, cuál es el rol que ves que podemos tener y colaborar en este proceso? A mí me parece que estamos viviendo un momento histórico con Argentina, que es el perfecto laboratorio, por así decirlo, y perdón que diga la palabra laboratorio porque lo están viviendo en carne propia. Pero es que nos tocó, históricamente nos tocó vivir estas etapas, entonces eh, no queda más que, por ejemplo, que Argentina siga dando la batalla, que a pesar de Milei no es un ser perfecto,
lo hemos hablado creo que en otras oportunidades, pero está haciendo el trabajo que es. Recientemente vi que Argentina como riesgo país está en la mejor situación después de muchos años, desde 2019 creo yo. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Argentina, no abandonar el trabajo que están haciendo. Reforzar, ahorita que Milei está en pleno, durante su presidencia, reforzar el trabajo en donde lo está haciendo bien. Eso no significa taparte los ojos frente a, seguramente no estará en mejores situaciones en otros ámbitos, pero es un tema de que se vea que esto no es de la noche a la mañana, que desmontar estos procesos colectivistas, liberticidas, como el kirchnerismo, peronismo, el chavismo, no puede ocurrir de la noche a la mañana, porque nuevamente no es un tema político, es un tema cultural. Esto trasciende de una, dos, tres generaciones, ¿no? Entonces, en Argentina yo pienso seguir haciendo el trabajo que están haciendo. Y en nuestro caso, los que estamos aquí en Venezuela, señalar hacia dónde tenemos que ver. En el caso Argentina me parece un buen ejemplo, Uruguay es un buen ejemplo, Chile todavía, dentro de lo que cabe, puede mirarse de otro modo, pero todavía en la región se pueden tomar ejemplos y Argentina me parece que es uno de los ejemplos más en caliente, incluso con la personalidad tan mediática de Milei, eso favorece. Entonces, es eso, o sea, hacer el trabajo de hacer entender a la mayor cantidad de gente que esto no va a cambiar de la noche a la mañana y tomar en cuenta lo positivo que está haciendo la gestión de Milei. Y no mantener la neutralidad, ¿no? Que yo creo que una de las cosas que se portó bien Milei es que dijo, tomo partido por esto, no tomo partido por lo otro, y lo hace muy público en la ONU. El hecho de que haya ido a decir, bueno, quiero ser parte de un organismo que tiene a Venezuela y a Cuba sentados aquí, es una manera también de mostrar, de hacer un juicio moral respecto a lo que está pasando en Venezuela en este caso. Y yo creo que eso es sumamente importante. Bueno, voy a dejar, gracias Andrea por contarnos un poco cómo está la situación. Aquellos que quieran levantar la mano o hacer un comentario aquí. Aquí tenemos un comentario de Gerardo. La oposición tiene actas que Maduro explicó no son confiables. Él ganó según el organismo de control. Y el control de la fuerza lo tiene el gobierno, controla las instituciones, por así decirlo. Con marchas en las calles son años de fracaso, todos terminan huyendo como el supuesto ganador y corona escondida. La diplomacia no tiene poder de marcar la cancha a Maduro, aliados de los colectivistas chinos, cubanos, Irán y Rusia. Contanos un poco por qué, bueno, supongo que por una cuestión de vida o muerte, que se habrá ido a España, ¿qué posibilidades hay de que vuelva o no? No lo sé, honestamente no lo sé. Eh, Al final era como, voy a ser bastante honesta aquí, al final era como el candidato, la única opción que quedaba. No necesariamente sea la mejor o la más leal o la más afín incluso a las ideas políticas, económicas de María Corina Machado o de 20, ¿no? Que sigo pensando que 20 todavía es la mejor opción dentro de lo que existe aquí en Venezuela. Eh, y se corre el riesgo de que, claro, se va a España donde se refugiaron el resto políticos anteriores que señalan como el retiro dorado de los líderes de oposición. Es muy difícil y además España que lamentablemente con personajes como Zapatero han tenido un rol nefasto para mantener a esta situación. Entonces, yo la verdad no sé qué esperarme de aquí a enero. Ciertamente, esto había una situación de vida o muerte, no era algo simple y sencillo, pero al mismo tiempo sabías en lo que te estabas exponiendo, ¿no? Entonces, o sea, no, pues ¿Y cuál es el plan, o crees, no sabes, no sé si lo sabes, de María Corina Machado, de acá a futuro? el plan, por lo que he visto, es hasta el final es lograr que el 10 de enero entre en posición del cargo
el mundo, pero el tema es cómo lo va a lograr. Esa es la gran duda que tenemos todos nosotros, ¿no? María Corina sí no ha cambiado su discurso. María Corina no se ha mantenido con los puntos focales con el que empezó todo esto. Y tal vez eso todavía nos da a muchos de nosotros como una esperanza, tal vez pequeña, cada vez puede ser más pequeña, hay unos días mejores que otros de aquí al 10 de enero. Es difícil saber. Ok, vamos a tener que esperar entonces unos meses para ver qué resulta con Venezuela. Si quieren hacer comentarios, no sé si alguno de los chicos que están acá en Venezuela, si quieren hacer algún comentario también, que den un poco su visión. No sé si está Christopher o si está Luis. Sí, estoy por acá. ¿Cuál de ellos? Luis, Luis, adelante Luis, ¿cómo estás? ¿La conoces, ay, Andrea? Sí. la conozco por actividades online de Se Dice, sobre todo con la pandemia que se hacían muchas actividades con Andrea y actividades de Vente Joven que hacían acá en Portuguesa, pues, y bueno, Andrea siempre ha sido la principal invitada para esas actividades. Ella pues siempre ha estado muy presta con los jóvenes. Y nada, a ver, yo comparto en parte lo que comentaba Andrea, pero hay varios puntos que, a ver, en esta situación me llama mucho la atención sobre cómo se está manejando el caso Venezuela y por qué creo yo que es diferente. A ver, yo creo que la mentalidad de los venezolanos, sobre todo de mi generación, tanto los tardíos millennials como la generación Z, es muy distinta a la mentalidad que tienen las personas que votaron por Chávez, para ponerlo así. Creo que esa gran movilización que vimos, tanto previo a las elecciones y el día de las elecciones, lo demostró. Se demostró que esa fuerza de los jóvenes no se deja imponer una ideología, por mucho que haya nacido y se haya criado en el gobierno chavista. Y eso, esa llama libertaria que viven esos jóvenes que ni siquiera tienen una educación en estas ideas, pero que está ahí en lo interno, que es nato, creo que va a ser muy difícil que el gobierno pues se sostenga, más otros factores políticos a nivel de organización. Bueno, ayer Maduro ha cambiado el alto mando militar, eso nunca es buena señal en un gobierno que está en crisis. Lo vimos previo a la caída del muro de Berlín con la salida de Erich Honecker y todo este cambio en los ministerios. Eh, y bueno, o sea, yo no los veo tranquilos a ellos. Creo que esa gran diferencia que hay y el liderazgo de María Corina Machado en ese punto que hablaban Andrea sobre mantener el discurso, creo que muchos confiamos y seguimos confiando en María Corina porque es alguien que no ha cambiado su discurso, es alguien que siempre ha dicho, mira, es por aquí. Y la mayoría de las personas que trabajamos, estuvimos en la actividad, tanto en la campaña como en lo que fue esa operación militar de rescatar las actas y resguardarlas y sacarlas hacia Caracas, éramos gente que muchos ni siquiera, o sea, estamos en política, éramos amigos de ideas políticas, pero no militamos en partidos. O sea, en mi caso yo me integré en la campaña, creo que les comenté a ustedes en otra reunión, por María Oropesa, la chica que está ahora está detenida. María y yo somos amigos de hace muchos años. Y bueno, o sea, todas las personas que veíamos que estábamos trabajando en la campaña éramos personas que éramos cercanas a la idea de libertad y que no representábamos esa política viciada de los partidos tradicionales de Venezuela, que bueno, o sea, la mala fama que tienen. Creo que eso también ha cambiado, la forma en que se están haciendo las cosas, las personas que están al frente de esto, y que eso que vivimos, de disculpa que me extienda un poquito, hace unos años, el desarraigo de la ciudadanía venezolana con los partidos políticos, ya sean los tradicionales de centro izquierda, como Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, muchos pensaban que las personas no iban a participar más en política. Y bueno, o sea, creo que ese liderazgo de María Corina desmontó la partidocracia y la convirtió en un fenómeno social muy bonito y que creo que va a dar resultados muy positivos. Luis, entonces vos ves que está empezando a suceder ese cambio. Yo creo que lleva varios años sucediendo. Creo que la crisis económica
cambió la mentalidad del venezolano, sobre todo esta generación. Y una generación que no aspira a que le den, que no aspira a un gobierno que le garantice educación pública, ni seguridad social, ni nada, porque nos acostumbramos a vivir de nuestro trabajo y, y creo que esa mentalidad de no depender de un gobierno, de no aspirar que quiero que haya un cambio de gobierno porque me va a dar algo, sino que quiero un cambio de gobierno porque quiero que no me estorbe el gobierno, porque quiero Mm. libertad, eso creo o sea, es una herida muy grande dentro de las intenciones del régimen chavista y que hace muy diferente esto la situación de Cuba y de Nicaragua. Porque, a ver, mucha gente dice que, bueno, que tal, Venezuela es la próxima Cuba, Nicaragua. Yo creo que hay un cambio en la mentalidad social. El venezolano es muy, como decimos acá, es muy igualado. Nosotros nos gusta siempre como que lo mejor, estar bien, y creo que eso de buscar siempre estar en una buena posición, no, alimenta esa ambición de cambio. No sé, o sea, no sé qué tan sostenible pueda seguir siendo el régimen de Maduro. Yo no lo veo tranquilo. O sea, nada más en la cara, pues hay un cambio distinto en él y en su gabinete. Y creo que la gente como que está esperando esa chispa para movilizarse. A Maduro, y con esto, o sea, quiero tocar un punto, a Maduro le salvó la cabeza María Corina el 29 de julio en la tarde, porque la gente salió a la calle a tumbar estatuas que rodaron por todos lados. Y si María Corina no ha salido esa tarde con Edmundo, muy tranquila, desde la sede de evento, es decir, nosotros ganamos tranquilos, hay un plan, vamos poco a poco, hay unos pasos, o sea, las cabezas que fuésemos visto rodando el 30 de junio no iban a ser la de las estatuas de Chávez, porque o sea, Mm. no había forma de control social, o sea, el gobierno no tenía forma de controlar a las personas. Lo controló ese discurso de María Corina, que la gente después del discurso se fue a su casa tranquila. Y ahí empezó la represión puntual, o sea, la represión de ir, esas dos vertientes que existieron, de tener gente a lo loco, prácticamente secuestrada, para cobrarles de 500 a 3.000 dólares para sacarlos de las cárceles, y en la persecución a los líderes políticos, que era otro tipo de detenciones que se vieron para arremeter contra la dirigencia nacional. O sea, creo que esa gente todavía, esa gente no puede, o sea, esa gente existe, la gente que salió a la calle, la gente que salió a votar, pero creo que hay como que, o sea, hace falta una chispa que encienda esto, y creo que María Corina tiene un plan para eso. Bueno, pero en definitiva lo que decís que es positivo es que está habiendo un cambio en los principios, sobre todo de la gente joven, digamos, que no es que están queriendo en contra de Maduro, sino que realmente han comprendido que la gente tiene que vivir de su propio trabajo y no esperar que un gobierno te entregue todo. Y esos son los cambios que en definitiva generan, valga la redundancia, cambios en el largo plazo. Me gustaría preguntarles a los dos, porque hablaron de los detenidos y de los injustamente, de los secuestrados que hubo una vez que fueron las elecciones. ¿Qué está pasando con esa gente hoy? ¿Sigue detenida? ¿Siguen desaparecidos? ¿Cómo se está viviendo eso? Eh, Primero Andrea y después si quieres comentar Luis, vos también. sí, no, siguen detenidos, la mayoría sigue detenido. Sobre todo los que están, el caso que él mencionó, María Lópeza, sobre todo los que están muy vinculados y comprometidos con Vente, esos son los que tienen una situación más complicada. Eh, 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 Creo que algunos han tenido acceso a sus familiares, pero en unas condiciones como muy difíciles. Eh, Hay otros que han podido salir con otros mecanismos, también lo mencionó Luis, pero la gran mayoría sigue detenida, ¿no? Y ¿Pero qué se espera que ocurran con ellos? ¿En algún momento se los va a liberar o desaparecidos? no, desaparecidos no están, o sea, digamos, muchos identificados saben dónde están detenidos, los han llevado a sitios donde no deberían estar, pero bueno, están detenidos y se sabe exactamente dónde están. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Es muy difícil saberlo porque incluso desde antes de todo este periodo, desde antes ya hay detenidos como Rocío San Miguel,
que es una activista de derechos humanos que puede tener ya 7, 8 meses detenida. Entonces, ¿cuándo van a ser liberados? No lo sabemos, porque además yo siento que respecto de cada uno, ellos actuaban a capricho. Hay unos que se han quedado detenidos por años, hay otros que tienen mucho menos tiempo. ¿Y qué es lo que determina un caso u otro? No es la gravedad de lo que hicieron o de lo que se le impuso, no, nada de eso. Yo siento que es a capricho de quien los detuvo, ¿no? No, aquí no hay, tus preguntas son totalmente válidas dentro de un país en donde las instituciones y certezas. Y se ve, se evalúa objetivamente, digamos. Exactamente. En estos casos es imposible, o sea, no puedes predecir cómo se comporta este régimen. Y Fernando Esteves comenta acá que es cierto, yo lo acabo de leer también, que hay muchos menores de edad detenidos, que dice, hay varios que han sido liberados pero bajo amenaza y que fueron torturados. ¿Cómo es posible esto, digamos? Bueno, Bueno, que así como se... una pregunta un poco obvia, pero Sí, claro, pero tratando de hablar, tratando de entender lo que no se puede entender, tratando de racionalizar lo que no se puede racionalizar, sí, este proceso ha sido muy distinto. Cada proceso tiene sus peculiaridades y una de las peculiaridades es, como mencionaba Luis, es el activismo y sobre todo de la gente joven. Pero gente joven no solamente gente en sus 20, ¿no? Estamos hablando también de menores de edad que estaban metidos en esto, ¿no? Y con la edad no se limitaron y arremetieron también contra menores de edad. Este debe ser uno de los momentos en los que, una de las etapas más duras y en donde de verdad no se midieron con los menores de edad y lo hicieron a propósito porque también te están mandando un mensaje. No es simple y llanamente, ups, se nos fue la mano. No, te están mandando un mensaje a todos los demás que nos quedamos aquí en nuestras casas y a veces no podemos dormir, etcétera. Están mandando un mensaje. sí, mejor quédate quietos, digamos. Bueno, nos quedan 4 minutos. Nos gustaría, Luis, también te invito a vos a hacer una última reflexión y un llamado a la solidaridad de los vecinos, de los países vecinos. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras capacidades como para continuar apoyando, digamos, un proceso de libertad para Venezuela? Así que, Luis, no sé si estás ahí, primero vos y después, Andrea, te dejo cerrar este webinario a vos. Sí, a ver, yo creo que lo más importante que puedan hacer los países y los amigos de Venezuela en el exterior es seguir, o sea, aupando ese lobby por la libertad que se ha creado. Creo que eso también es distinto en este momento. Creo que hay más conciencia de la situación de Venezuela y cómo la situación de Venezuela no es solamente un problema de este país, sino que es un problema geopolítico, no solamente un problema de migración, es un problema de que si permitimos que en Venezuela se siga manteniendo esta situación, estamos permitiendo, abriendo la puerta en los demás países occidentales de que los regímenes híbridos, los regímenes dictatoriales sean posibles a través o sea, que puedan llegar a través de vías democráticas y establecerse. Ya está pasando en España, está pasando en Colombia, está pasando en México, y creo que es importante, no solamente por lo que puedan hacer solamente por Venezuela, sino pensar en sostener las libertades que se han logrado en el mundo occidental. Entonces creo que lo más importante es eso, este tipo de actividades, difundir las ideas de libertad, difundir lo que pasa y sobre todo mostrar a las víctimas de esto. O sea, cómo el socialismo, el socialcomunismo, de cierta forma nos ha robado una parte de nuestra vida. O sea, yo siempre les comento a ustedes que en Venezuela vivimos en el mundo en los que vivimos. O sea, vivimos como Leo, como Kira, es muy parecido. Por mucha distancia que haya en lo que se vio en la Unión Soviética a nivel de años, y por mucho que aquello sea una historia de ficción, eh, es muy parecido. O sea, el miedo, las ciudades grises, todo esto. Así que creo que lo más importante que pueden hacer ustedes es seguir difundiendo la idea de libertad, mostrar a las víctimas siempre, saber que de esto deja víctimas. Y no solamente las personas que están encarceladas, sino sus familias. Y
toda una sociedad bueno, o sea, vive en el miedo de no poder cumplir sus sueños ni no poder lograr esa cosa tan bonita de realizar su camino hacia la felicidad porque dos o tres señores frustrados de la vida han querido quitársela y les da igual llevarse por encima a quien sea, o sea, puedan ser niños de 15 años con Asperger, porque hay chicos con Asperger, creo que dos o tres chicos que se han reportado detenidos sin acceso a sus familiares, niños, eh, y bueno, o sea, lo monstruoso que es este sistema criminal, porque no, ni siquiera me atrevo a decir que es una ideología o un sistema ideológico, es un sistema criminal, cruel. O sea, creo que lo mejor que se puede hacer es eso. Y nada, muchas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. Gracias, Luis, por tu comentario. Creo que dijiste que algo muy importante, ¿no? Porque a veces se hablan de todos estos temas de manera como muy política y muy abstracta, pero lo que a veces no nos detenemos a pensar es en el impacto que tiene en la vida de la gente, ¿no? Y la cantidad de posibilidades y oportunidades que se le limitan a la gente por vivir en un sistema así. Y gracias por mencionar los que vivimos. Para los que no lo sepan, Los que vivimos es la primera novela que escribió Ayn Rand justamente sobre el impacto que tiene o que tuvo en la vida de las personas la revolución bolchevique que se dio en su momento en Rusia. Y es muy parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela, exactamente. Y lo mismo que en Himno, que es su novela más pequeña, ¿no? Que es como una Venezuela un poquito todavía más extrema, como una Venezuela en el futuro, si continúa por este camino y no cambia su rumbo rápidamente. Y Andrea, te dejo para que cierres vos entonces este lindo webinario. Gracias a los dos por informarnos la situación en Venezuela. Sepan que los acompañamos de acá y todo aquello que podamos hacer nuevamente para continuar colaborando, difundiendo ideas de la libertad, incluso en Venezuela, cuente con nosotros para ello. Andrea. No, bueno, ah, Luis lo dijo todo, pero agradecida siempre contigo, María, con tu equipo, Elaine Rand, Latin American Center, porque no han tomado, siempre han considerado el caso de Venezuela como algo realmente serio, no una moda, ¿no? Eh, porque bueno, 25 años es como para, bueno, para estar pendientes, ¿no? Pero el caso es que este tipo de actividades, yo sé que a veces puedo sonar muy pesimista, bueno, creo que la edad me ha hecho ser un poco más pesimista, me encantaría ser estar como Luis o estas generaciones, tocará en algún momento más adelante, pero si bien a lo mejor yo no vea el cambio político o no lo vean estos chamos que están en otros países, o tal vez ellos no tengan posibilidades de regresar a Venezuela, estas actividades son necesarias. O sea, estas actividades son los que nos mantienen con esta esperanza de la que yo hablaba, ¿no? Yo sí creo que este país tiene oportunidades más adelante, evidentemente, y que este país lo podemos reconstruir los que nos quedamos aquí y los que están afuera. Mm. Y gente como los que se unen a estas charlas, venezolanos, muestran que no se han desvinculado por completo del caso de Venezuela, ¿no? O sea, porque hay gente que sí se ha desvinculado y eso creo que también es legítimo. Pero yo agradezco profundamente a los que todavía mantienen ese vínculo por Venezuela, porque bueno, son venezolanos, o sea, no es un tema chauvinista, o sea, tú amas tu país. Es algo que tal vez ni siquiera se puede explicar bien. Entonces, es agradecer por estas actividades, y a pesar de que podamos a veces estar como más en descanso, en reposo de nuestras actividades de divulgación, nunca las perdemos, ¿no? O sea, siempre estamos, si sean mínimamente vinculados, estamos. Entonces, agradezco estas actividades a los que se conectan y además que son de otros países, porque escuchar estos temas son duros. Uno a veces quisiera cerrar la Santa María e irse a Noruega, pero y que quieren escuchar de una realidad que no necesariamente es tan dura como lo de ustedes, eso se agradece porque refleja empatía, ¿no? Y la empatía es algo que, no sé, no, es muy difícil de desarrollar. Entonces, así que lo agradezco. O sea, creo que mi mensaje es darles las gracias por estos espacios
y por brindarnos este tiempo. No, gracias Andrea a ustedes y a Luis también, y también aquí a Christopher que también está haciendo comentarios desde Venezuela. Yo creo que también para nosotros es interesante ver el caso de Venezuela y ver el caso de Cuba también, porque a veces la gente se olvida que determinadas causas generan de consecuencias. Es lo que Ayn Rand llamaba la ley de la causalidad, ¿no? Y no la casualidad. Y que Venezuela está como está o Cuba está como está por razones y que hay que estudiar esas razones si no queremos repetir la misma historia. Y de la misma manera que tenemos que encontrar las causas que hacen que algunos países florezcan y sean ricos y que tengan una buena calidad de vida, si queremos tener las consecuencias de esos países, que es justamente tener buena calidad de vida y tener riqueza. Entonces aquí no es una cuestión de ir probando cosas, sino comprender realmente cuáles son los buenos principios, las buenas ideas que van a sacar a Venezuela adelante y que los países que no querramos caer en una situación igual tengamos tengamos que cuidar y tenemos que preservar y que tengamos que entender esos principios para poder defenderlos. Como decía Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y es así, si tampoco podemos decir ahora estamos bien, esto está garantizado, porque de hecho nunca está garantizado si no comprendemos los principios que hacen que los países tengan libertad. Así que acá muchos buenos deseos de la gente. Muchas gracias, Andrea y Luis, por seguir luchando. Mucho ánimo, mucha suerte para todos aquí. No pierdan la esperanza de participar en una maravillosa reconstrucción que tenemos por delante y muy cerca. Así que desde el Ayn Rand Center les deseamos lo mejor y continuaremos difundiendo buenas ideas para todos los latinoamericanos y para los venezolanos también. Muchas gracias, Andrea. Muchas Gracias, gracias. Muchas gracias a gracias. todos por acompañarnos. ¿Cuándo va a ser la próxima actividad? La próxima, síganos en las redes y si pueden escribirnos aquí. Albi dejó un email. Albi, no sé si lo puedes escribir nuevamente. Ahí nos pueden mandar su información y les hacemos llegar todas las actividades por email. Y Ok, así también comentamos dos libros recién, unos Himno y Los que vivimos, que son muy buenos libros para comprender un poco el caso Venezuela. Son dos ujú, novelas de Ayn Rand. sí. Así que vamos a hacer actividades estudiando los dos libros de Ayn Rand y tratando de comprender los principios filosóficos que hay dentro de una sociedad colectivizada. Así que pueden participar de eso y si quieren los libros digitales de manera gratuita, simplemente escríbanos ahí donde puso Albi, info@aynrandlatam.org y les podemos mandar estas novelas y otros libros de Ayn Rand de manera gratuita a su email. Así que nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en las próximas actividades. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.